Todos hemos escuchado la frase, Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Esta frase se encuentra en Juan capítulo 1, versículo 29. Cuenta este texto que Juan el Bautista estaba en el río Jordán. De repente él ve a Cristo acercándose. Y cuando ve a Jesucristo, él exclama y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Cosa extraña para la gente que estaba en ese momento, porque según la ideología judía, no era un hombre, un cordero, sino un corderito, un animal que se sacrificaba en el Antiguo Testamento. Acompáñeme a Levíticos capítulo 4, específicamente el versículo 32. Allí, en esa cita bíblica, nos enseña que Dios había dispuesto un sistema de cómo iba a perdonar los pecados a los seres humanos. Los seres humanos estamos sedientos de que se nos perdonen aquellas faltas que hemos cometido. Pues bien, Dios había juzgado a los seres humanos en el tiempo de Noé con el diluvio. Le había quitado la vida a todo el mundo en ese entonces. Pero Dios en este caso no quería volverlo a hacer. Entonces Dios dispuso un sistema de cómo él iba a perdonar a los pecados al ser humano. Cuando una persona pecaba bajo la antigua ley, Dios dispuso que esa persona ofreciese un corderito y lo llevara ante el sumo sacerdote. Cuando la persona que había cometido la falta se acercaba ante el sumo sacerdote con el cordero, la persona imponía las manos en la cabeza del cordero. Eso significaba que los pecados de esa persona eran transferidos al cordero. Lógicamente el cordero no había cometido nada malo, igual era un animal, pero era como un sustituto para que el ser humano no muriera, sino este cordero. Entonces, cuando le ponían las manos, traspasaban los pecados al cordero y por ende, entonces el cordero merecía la muerte. Llegaba el sumo sacerdote. El sacerdote le cortaba parte del cuello aquí al cordero y la sangre que vertía la recogían en una coca y la llevaban hasta el lugar del propiciatorio. El lugar de propiciatorio es un lugar que se encontraba dentro del lugar santísimo. Recuerde que el templo se dividía en dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. El sacerdote llegaba hasta el lugar santo y al lugar santísimo el sumo sacerdote. Entonces el sacerdote le pasaba la sangre del cordero sacrificado al sumo sacerdote que estaba en el lugar santísimo. Allí había una mesa dispuesta que se le llamaba el lugar de propiciatorio. Entonces, en ese lugar se derramaba esa sangre y con ese acto significaba que entonces los pecados de esa persona eran perdonados. Era una forma que Dios había dado en el pueblo judío temporal. Esta idea no era toda la vida del ser humano. Era una forma temporal para Dios no castigar con la muerte a los seres humanos. Entonces, todos los judíos que pecaban tenían que hacer ese sacrificio. Había unos pecados bajo la antigua ley que no se podía hacer ese sacrificio para que se le perdonaran los pecados. Por ejemplo, cuando una persona, sea hombre o mujer, era encontrados en el acto sexual de adulterio o fornicación, lo que decía la ley de Dios era que esa persona encontrada en adulterio o fornicación era merecedor de la muerte. Entonces, al adúltero o a la adúltera la sacaban a la plaza del pueblo y los apedreaban. De esa manera morían. O sea que para esos adúlteros y fornicarios no había la ley, no les cubría la ley de llevar un corderito ante el sumo sacerdote. Y eso también aplicaba para los violadores también. Ellos no podían ofrecer esos sacrificios porque era un pecado como visto desde el punto judío mundano del hombre, era visto como algo horrible, lo que era la fornicación, adulterio y las violaciones. Pero cuando eran pecados como robos, insultos a otra persona, blasfemias contra Dios, entonces sí, Dios permitía que llevaran un cordero al sumo sacerdote. Por este acto, entonces, este acto se le llamaba lo que es expiación. Expiación, la palabra expiación significa es borrar o quitar las culpas. Entonces, por este acto de expiación que la persona ofrecía al cordero, Dios le perdonaba los pecados. Pero esto era un sacrificio, imagínense que se
se tenía que hacer todos los días. Imagínense que todos los días en Hebreos capítulo 10, versículo 11 y versículo 28, aquí el escritor de los Hebreos dice que era día tras día que el sacerdote estaba ofreciendo los mismos sacrificios que nunca podían quitar los pecados. Porque, entre otras cosas, cuando se rociaba la sangre del propiciatorio del animalito sacrificado, lo que hacía esa sangre era tapar la culpa de esa persona que lo ofreció, pero no los quitaba. Por eso era algo temporal. Entonces, la persona cuando volvía a pecar tenía que volver a ofrecer otro cordero. Si la persona era muy pobre, entonces ofrecía un palomino para que lo sacrificara, y la sangre servía también para cubrir las culpas. El ser humano siempre ha estado a la expectativa de cómo librarse de las culpas. Resulta que en la edad por ahí del siglo XI más o menos, después de Cristo, se inventaron una idea de cómo Dios podía perdonarle los pecados a la persona. Querían saber cómo la persona era librada del pecado. Entonces resulta que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, eso está dentro de la historia, se inventó lo que se llamaba el pago de indulgencias. ¿Qué es indulgencias? Es que usted tenía que dar un dinero por los pecados sabidos y pecados por haber. De esta manera decían ellos que usted quedaba libre de pecado. Hoy en día no se cobra tanto el dinero porque en ese entonces se necesitaba construir monasterios y catedrales. Entonces el Papa y los obispos dispusieron, no mandamiento de Dios, sino idea de ellos, que las personas que querían que sus pecados fueran perdonados, sus culpas fueran quitadas, debían de ofrecer un dinero. Ese dinero lo utilizaban para construir monasterios y catedrales en todo el mundo. De esta manera, entonces, la gente siempre ha inventado formas de cómo Dios perdona los pecados. Otras personas, cuando cometen un pecado o quieren que sus pecados sean quitados, otros lo que hacen es flagelarse el cuerpo. Cogen un látigo y se van dando por las calles así en la espalda. Esto todavía tiene esa aplicación en algunas partes del mundo. Personas que, para que sus culpas, sus pecados sean quitados, se flagelan el cuerpo. Entonces, siempre ha habido y siempre habrá que el hombre invente de cómo quitarse la culpa que ha cometido. Y bajo el Antiguo Testamento se hacía de esta manera con el cordero. Bueno, esto sí era mandamiento de Dios, pero las indulgencias no son mandamientos de Dios. Es una forma de recaudar fondos que se inventó allá en el siglo XI, como ya les dije. Pero el ser humano, por más dinero que tenga en el mundo, puede ser el multimillonario del mundo, pero no puede con su dinero pagar por los pecados que ha cometido. De hecho, el apóstol Pedro, en la primera carta del apóstol Pedro, específicamente el capítulo 1, versículo 19, dice que Cristo nos libró de nuestra vana manera de vivir, que diríamos de nuestros padres, dice el texto. Y dice que esa liberación, ¿sí?, que ese rescate, dice que no fue con oro, ni plata, ni cosa corruptible, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero que fue llevado sin contaminación al matadero. O sea que lo que hacía el Antiguo Testamento era preparar la mente de los judíos para que cuando Jesucristo viniera. De tal manera que cuando Juan, en el capítulo 1, Juan el Bautista ve venir a Cristo, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces la gente ya estaba mentalizada que iba a haber a alguien, ya no un animal, sino una persona que iba a pagar por sus culpas. Pero se necesitaba, así como en el Antiguo Testamento, el cordero, el animalito, tenía que ser sin defecto, no podía tener ningún defecto, era un cordero sano. Igual, para que alguien se sacrificara por los pecados y expiara los pecados de la humanidad, tenía que ser alguien totalmente perfecto, alguien que no hubiese pecado nunca. Entonces, aquí en el mundo no se encontró a nadie, porque todos somos pecadores, todos hemos cometido errores. Entonces, en el mundo no hay ningún ser humano, no lo hubo, ni lo habrá, alguien que pueda morir por los pecados de la humanidad.
tenía que ser alguien puro, santo y sin mancha. ¿Quién era ese? Era nada más y nada menos, o fue el Hijo de Dios, que el Padre lo dispuso como un cordero para que viniera y fuese, en cierta forma, digámoslo, una manera drástica, degollado por nuestros pecados, que el puro y santo Hijo de Dios se sacrificara por los seres humanos pecadores, porque el ser humano no tiene cómo librarse de sus pecados. Necesita el ser humano de un salvador, de alguien que lo redima del pecado, de alguien que lo saque de la esclavitud del pecado. Y como el hombre no puede, por más dinero que tenga, por más oro que tenga en el mundo, no puede, tenía que ser alguien verdaderamente puro, santo y sin mancha. Y ese fue el Hijo de Dios. Por eso es que cuando Juan el Bautista ve a Cristo, él dice que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y como dice el dicho de que, o la frase, Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Pero quiero decirles que Dios ya tuvo piedad de la humanidad. Ya la misericordia inmensa de Dios, la piedad de Dios, Dios ya se apiadó de nosotros como seres humanos. Dios mandó a Cristo para que muriera por nosotros, como el Cordero de Dios. Así que las personas que quieran que sus pecados sean quitados, que sus pecados sean borrados, no tienen que llevar hoy en día un cordero a sacrificarlo. No tienen que pagar tampoco por sus culpas. No tienen que pagar indulgencias, porque esas indulgencias fue inventada por un hombre y Dios no la hizo, no lo mandó. Entonces, ese acto de indulgencias nunca podrá pagar los pecados de las personas. Hoy en día, como bien es cierto, no se paga ese de indulgencias en dinero, pues dijeron que entonces con buenas obras, visitando a los enfermos, a los ancianos, haciendo obras de caridad y también yéndose a confesar ante el sacerdote católico, dice la gente. Pero de esa manera no se quita la culpa del ser humano. De esa manera no se borran los pecados. Los pecados se borran es yendo a Jesucristo como Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque esos pecados, como les dije, en el Antiguo Testamento era día tras día que se ofrecían esos sacrificios. Dice Hebreos que nunca pueden quitar los pecados. Ahora, en Hebreos capítulo 9, el versículo 9 de la carta a los Hebreos, el versículo específicamente 28, dice la palabra de Dios. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Quiénes son los que le esperan? El escritor está aquí hablando a los hebreos. La carta fue escrita a gente judía, gente que conocía bien el sistema de sacrificio bajo el Antiguo Testamento, gente que conocía cómo era sacrificar un cordero y dónde se rociaba esa sangre. Entonces ya el escritor les dice que ya no es ese animal, ese sistema de perdón de pecado bajo el Antiguo Testamento, que hay otro sistema más efectivo y que ese sistema Dios lo dio por medio de Cristo. Jesucristo es nuestro Cordero. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita nuestros pecados. Él es el que trajo la paz a nosotros. Pero, ¿cómo hace el Cordero para expiar sus pecados? No lo de él, porque él no cometió pecado, habla de los suyos y de los míos. ¿Cómo hace una persona para que el Cordero de Dios, el sacrificio que él hizo ya, pueda ser efectivo en la vida del ser humano? ¿Quiere usted saber cómo el Cordero de Dios le quita los pecados a usted? ¿Quiere saber cómo el Cordero expía sus pecados, o sea, le quita la culpa que usted ha cometido desde la juventud? Bueno, ya vimos en Primera de Pedro, capítulo 1, que la sangre de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, fue ofrecida por nosotros. Pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo hago yo para que Dios purifique mi alma, me quite los pecados, aquellos pecados que he cometido desde la juventud? Bueno, en el libro de los Hechos, el capítulo 2, dice el apóstol Pedro a la gente que le está escuchando allí, y ojo, eran judíos los que escuchaban, y Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense. ¿Para qué?
para que Dios le quite los pecados. O sea, ¿cómo Dios me va a librar de mis pecados? ¿Cómo el sacrificio del Cordero de Dios va a ser efectivo en mi vida? Dice la palabra de Dios en Hechos 2:38, arrepintiéndose. Y no solamente arrepintiéndose, sino también bautizándose. Por este medio del bautismo, Dios le perdona todos los pecados que usted ha cometido desde la juventud. En el libro de Isaías, capítulo 1, versículo de 16 al 18, dice Dios, venid a mí y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como el rojo carmesí, yo los haré blancos como la lana. O sea, dice Dios, a mí no me interesa qué tanto pecado haya cometido usted, qué tan grandes son los pecados o qué tan pequeños. Él dice, vengan a mí y estemos a cuenta. O sea, como quien dice, dialoguemos. A ver, ¿qué fue lo que usted hizo? No importa lo que haya hecho, yo se los perdono, dice Dios. Pero Dios, ¿a través de qué los va a perdonar? A través del Cordero, que es Jesucristo, el Hijo de Dios, puro y sin mancha. Entonces, imagínense un corderito, bajo el Antiguo Testamento, un animalito, como ustedes ven ahora en la imagen. Un cordero que es manso, un cordero que no anda brincando como los cabritos. Por eso se hace referencia a Jesús como cordero, porque Jesús fue manso, se sometió al Padre. Entonces imagínense este corderito. Le cortan aquí el cuello. Imagínense la sangre rociando. Luego la llevan. Entonces la culpa, ¿sobre quién caía? Sobre el cordero. El hombre quedaba libre. Entonces ahora Jesucristo, Él pagó por nuestros pecados. Cuando yo me acerco a Cristo, me arrepiento y me bautizo, quiere decir que mis pecados, Cristo cargó con ellos en la cruz. Y al Jesucristo morir, Él me libró de nuestros pecados cuando yo me bautizo. Entonces, dice que el justo fue sacrificado por los injustos. O sea que los pecados míos, cuando yo me bauticé, pasaron a Jesucristo clavado en la cruz. Porque entre otras cosas, la ley judicial de Dios demanda muerte por el pecado. Por eso Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Como el hombre pecó, ha muerto. Y bajo el Antiguo Testamento, aquel que pecaba era merecedor de la muerte a pedradas. Pero para evitar eso, entonces Dios puso el sustituto, que era el Cordero. Ahora nuestro sustituto es Jesucristo. Ahora nuestro Cordero es Jesucristo. Dios lo ofreció por nuestros pecados. Dios lo ofreció por la humanidad pecadora. Dios tuvo compasión de nosotros. La bondad de Dios se reflejó en Cristo Jesús. Entonces nosotros tenemos que acudir al Cordero de Dios. Quiero que leamos una cita en Isaías. Isaías capítulo 53. De hecho, es una cita que me gusta mucho. Y cada que la leo toda del versículo 1 del capítulo 53 de Isaías, me eriza la piel. ¿Por qué? Porque está mencionando acerca del siervo sufriente. O sea, Isaías está escribiendo aquí. Pero él no sabe quién era el que iba a pasar por esa situación. Solo inspirado por Dios, Isaías escribe. Pero no sabía que iba a ser Jesús el mismo Dios. Pero él escribe en el versículo 4 al 7. Dice Isaías 53. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Qué hermosa cita, la verdad. No me canso de repetirla. En esta cita bíblica Dios nos muestra lo que iba a pasar con el cordero que él había dispuesto. Con aquel corderito que venía a este mundo a sacrificarse por la humanidad pecadora,
aquel corderito que en puro amor de Dios no tuvo en cuenta nuestros pecados y bajó a morir por la humanidad. Me conmueve el sacrificio del Cordero de Dios, mi amado Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, el que pagó por nuestras culpas, el que se inmoló por nuestros pecados. Él curó nuestras heridas. Él vino para curarnos aquella herida que nos tenía agonizando de muerte eterna. Él vino a dar salvación, vino a dar perdón de pecados, vino a salvar lo que se había perdido, dice él en el Evangelio según San Juan. Vine a buscar y salvar lo que se había perdido. Y el hombre se había perdido en sus pecados, se había extraviado en su manera de vivir, se había alejado de los mandamientos de Dios. Y sin embargo, la bondad de Jesucristo, la piedad de Dios fue con nosotros. Y fuimos bienaventurados en que Dios hubiese permitido mandar un cordero a morir por la humanidad, pagar por nuestros pecados. Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Isaías está escribiendo acerca del siervo sufriente. Pero en el Nuevo Testamento vemos que ese siervo sufriente, el que iba a pagar por nuestras culpas, es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. El mismo Dios bajó a morir por los pecados suyos y por los míos. Es necesario que usted se acerque al Cordero de Dios. No lo desprecie. Quítese de su mente esos prejuicios. Deje de decir, no, yo no necesito bautizarme, no necesito estudiar Biblia, así como estoy me salvo. Porque algunos, déjenme decir que algunos creen, dicen, cuando evangelizo a una persona, muchos me dicen, mira, yo no necesito que estudiar Biblia, ir a una iglesia y bautizarme. De hecho, ya lo hice pequeño. Y además Cristo se sacrificó por mí. Ya Él lo hizo, ya. No tengo que hacer nada más. Bueno, están equivocados. ¿Por qué? Porque sí tienen que hacer algo. Antiguamente, como les dije en Levíticos, el ser humano tenía que llevar un cordero. Él tenía que comprarlo y llevar el cordero a que fuese sacrificado. Antiguamente. Hoy en día, Dios está mandando que usted obedezca. ¿Que obedezca qué? Al cordero. ¿Qué dice el cordero? Que el que cree y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. ¿Dónde dice eso? Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Cordero Pascual, dice que el que crea y sea bautizado será salvo. Así que los pecados, la salvación, no se encuentra en las obras de los seres humanos. La salvación es por gracia. Y Dios se compadeció de nosotros y por gracia, dice el apóstol Pablo, somos salvos. Dios quiere que usted también se arrepiente y se bautice, que llegue a los pies de Jesucristo, que se humille ante el Cordero de Dios, que Él puede quitarle los pecados. Él ya pagó por sus culpas. Lo que usted tiene que hacer es ir a Él. Tiene que arrepentirse y bautizarse. Quizás usted dirá, pero a mí me bautizaron pequeño. Bueno, le voy a dar tres enseñanzas, el por qué Dios no aprueba ese bautismo de niños. Primero, porque Dios nunca mandó que se bautizaran a los niños. Todos los bautismos en el Nuevo Testamento fue de gente ya adulta, gente grande, gente con uso de razón. Entonces, Dios no aprueba ese bautismo de niños porque Dios no mandó ese bautismo. Segundo, el bautismo, según el apóstol Pedro, en esos 2:38 es para perdón de los pecados. ¿Y qué pecado ha hecho un niño? O sea, sería injusto que Dios castigara a un niño por algo que no hizo. Porque dice que Jesucristo deja que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de Dios. Entonces, un niño no ha cometido ningún pecado. Los niños son santos ante Dios, son angelitos de Dios. Por eso Dios no culpa al ser humano pecador desde la niñez, es desde la juventud. Entonces, el bautismo es para perdón de los pecados y un niño no ha cometido ningún pecado. Y tercero, la palabra bautismo
significa sumergir, tapar en agua, sepultar en agua. Nunca, dentro del contexto griego del Nuevo Testamento, nunca la palabra bautismo significa rociar agua en la cabeza. Por eso, si usted dice que se bautizó cuando era niño, pues créame que no fue correcto, porque usted no creía. Usted le predica el evangelio a un niño. ¿Usted cree que le cree? No. El niño lo que hace es jugar y con sus juguetes y comer nomás, pero no cree en lo que uno le dice porque no tiene uso desarrollado. Y Jesucristo dice que el que crea y sea bautizado será salvo. Para usted bautizarse, primero, ¿qué tiene que hacer? Usted creer usted mismo, no por los demás, sino usted tiene que creer. Y para usted creer, tiene que tener uso de razón ya desarrollado, o sea, una persona grande. De esta manera, cuando usted se bautiza, se sumerge en el agua, el Cordero de Dios le quita los pecados porque Él pagó ya por ellos. Él ya pagó. Pero usted tiene que acudir a Él. No quedarse mano cruzada y no, así estoy bien. No. Dios manda que usted debe arrepentirse y debe bautizarse para perdonar sus pecados. Así el sacrificio del Cordero de Dios se hace efectivo en su vida. Quiero leer la cita de primera de Pedro. Se la dije en una parte, pero quiero leerla desde el versículo 17. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16 y 17, dice: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Es invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzgas según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo, versículo 18, que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Este texto me pone a pensar a mí. Antes de yo bautizarme, yo llevaba una vida vana. ¿Qué significa la palabra vana? Que no sirve. Una vida que no me trae ningún fruto espiritual, ninguna salvación eterna. Y yo vivía en esa vida, una vida vana, dice, la cual recibisteis de vuestros padres. Dice que ese rescate no fue con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces, a través de Jesucristo, Dios dispuso que el ser humano, si se acerca a Cristo, recibirá perdón de pecados. Él es la expiación, Él es el sacrificio por nuestros pecados. Repito, usted no tiene que pagar por sus pecados ya. Cristo ya lo hizo. Lo que tiene usted que es acudir al Cordero de Dios. Me imagino la emoción del apóstol de Juan el Bautista cuando ve a Cristo venir. He ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Acérquese a Él. ¿Qué espera? ¿Por qué esperar si ya Él pagó por nuestras culpas? El amor de Cristo hacia nosotros, el amor de Dios, fue manifestado en Cristo Jesús. Dios les bendiga.